Pues me dijo que había estado en una exposición y que no había entendido nada. ¿No entendió nada, nada? Nada. Es que, ¿tú crees que se entiende socialmente el mundo del arte? Creo que sí que hay como una distancia entre el arte contemporáneo y la sociedad contemporánea, que tiene que ver, en mi opinión, con la educación, con la falta de educación, y también con la manera en que se muestra en los medios, que muchas veces es pues como una payasada o algo críptico, ¿no? Pero al final es porque no tenemos las herramientas, nadie nos ha enseñado, entonces tampoco es nuestra culpa no saber. Pues por desgracia no, o no de manera general. Es decir, yo pienso que se ha generado una distancia también por ciertas políticas o ciertas maneras de hacer, ¿no? Sobre todo en los años 90 y 2000, en mi opinión. Ha habido cero voluntad de divulgar el arte actual durante un tiempo y ahora estamos recogiendo los frutos de eso. Es decir, que no hemos captado el interés de quienes teníamos que captarlo. El mundo del arte, ya solamente el planteamiento hace una división, ¿no? Compartimenta los de dentro y los de fuera. Hay mucha gente desde dentro del mundo del arte que opina que a menudo los artistas hablan entre sí. Se comunican con códigos que pertenecen a ese mundo. ¿Cómo se relaciona el arte con la gente? Yo creo que es algo manifiestamente mejorable. Los ciudadanos en general tienen mucho interés por el arte. Eso de que solamente hay que ver, la gente que va a los museos, van mucha gente y no solo entendidos o especialistas. Hay una distancia entre el público y el artista. El artista siempre queda un poco lejos. Si no estás invitado a una inauguración, no lo vas a conocer nunca. El arte al final es algo, o sea, y la cultura es algo que estamos construyendo día a día como sociedad, o sea, en lo que estamos participando supuestamente todos y que es reflejo de lo que estamos viviendo. O sea, que no debería ser de una complejidad o de una lejanía como la que vemos ahora, ¿no? O sea, por lo menos la sensación que yo tengo es esa, ¿no? De incluso los museos hay muchos que sientes que te da un poco de... que dices, uy, ¿y yo aquí qué puedo aportar o qué hago o lo entiendo, no lo entiendo? ¿Queréis ver arte contemporáneo? Ah, que ahora venís. Vale, ok. No os olvidéis de mí. Creo que la sociedad no comprende cuál es el papel del arte contemporáneo hoy en día. No lo entiende. Pero es que el problema es que muchos dentro de la profesión tampoco lo entienden. Creo que uno de los principales problemas de ello radica en ese elitismo que resuma el arte, ¿no? Que bloquea las puertas al público en general, ¿no? A la sociedad. Parte de ello, la culpa la tenemos nosotros, los comisarios y las comisarias, los críticos y las críticas, los directores y las directoras de museos, porque al fin y al cabo somos los intermediarios. Y nosotros tenemos que buscar, tenemos que saber cómo comunicar arte, ¿no? Noto que hay una clara brecha que posiblemente además cuanto más nos empeñamos en acercar, más veo que nos vamos alejando, ¿no? Sobre todo desde algunas instituciones o algunos ámbitos que en realidad bueno, parece que están en esa burbuja, ¿no? O en ese balón tan hermético y tan endogámico. No, sin duda que no. Hay mucho trabajo por hacer de difusión. Yo creo que sobre todo los responsables son los museos, grandes museos de arte contemporáneo. Hay una especie de deseo de transmitir un mensaje casi encriptado, ¿no? Como si eso marcase el nivel de la intelectualidad, lo cual es absurdo. ¿Qué opinas de esta instalación como dispositivo pictórico? Opino que las piezas funcionan y dialogan muy bien, gracias a su interseccionalidad subjetivada. Cierto. A veces el arte sí que es un pelín elitista. Un poquito. Cuesta entender
pero también porque a veces el arte contemporáneo no quiere ser entendido. Yo, no sé, en este caso, trabajando desde aquí, desde el Centre del Carme en Valencia, me encuentro a veces con comisarias o comisarios que ponen muchas dificultades para hacer accesible el discurso de la exposición al público. Casi cualquier visitante, no necesariamente especialista, visita un museo, un centro de arte, una exposición y no es capaz de encontrar ningún tipo de clave o de vía de acceso que le permita entender qué es eso que está viendo. Es muy complicado que la ciudadanía, que esa persona se pueda sentir próxima a eso que está sucediendo. Yo creo que sí, cuando se quiere. O sea, yo creo que sí. Y la prueba es cuando abres proyectos a otras comunidades, ¿no? Esas responden. Tiene que ver con la propia interrogación, ¿no? El propio cuestionamiento en torno a qué es o debe ser un museo como institución que obviamente hace de puente, ¿no? Hace de media entre esa propuesta del artista, del comisario, etcétera, y la ciudadanía. Lo que se va a activar es el password o la contraseña por parte de un joven artista para poder entrar a poder aprehender diferentes mecanismos, signos, patrones de representación o códigos que permitan esa transversalidad entre todos los medios. Me gusta ser positivo, pero creo que no. Yo creo que todavía hay mucho prejuicio en torno a lo que es el arte contemporáneo y mucho miedo. Hay como un miedo psicológico a entrar en una galería, por ejemplo. Se trata a lo mejor de que conozcas esas 4 o 5 claves de este lenguaje o de esa que no necesita tampoco que te tires 5 tardes estudiando 8 horas, pero que a lo mejor con ese conocimiento sí que te sería mucho más sencillo. Y sin embargo, en una época en la que probablemente en ninguna época de la historia el arte ha estado tan cercano a su sociedad, es decir, los mensajes que nos mandan los artistas hoy están hablando de identidad, están hablando de inmigración, están hablando de crisis económica, sin embargo los artistas se sienten totalmente incomprendidos o apartados. ¿Pero esto es arte? Pues no sé, parece que sí, porque estamos en una galería. Pues sí. Tienes vajilla y un trapo. No sé si tengo que estar aquí o si estoy rompiendo esto, no entiendo nada, no lo entiendo. Yo tampoco. Si queréis, la artista os lo puedo explicar, que está aquí en la inauguración. Pues sí. ¿Qué os pasa? ¿Que estáis un poco desubicados? A ver, yo creo que yo os invitaría a intentar disfrutar de la exposición sin tener que entenderlo todo y no entréis pensando no lo entiendo, no lo voy a disfrutar, ¿no? Y sí, la podéis pisar. Esta pieza está para tocar y para pisar. Tanto María como yo trabajamos mucho con la huella, el paso del tiempo. Y en concreto este proyecto que yo presento parte de la idea de Terremoto como evento que desencadena muchos otros. En absoluto. Pero eso es un problema de base, porque es un problema de base cultural. O sea, no está preparado, el sistema educativo no prepara, no da la opción de congraciarte y familiarizarte con lo que realmente es una herramienta de comunicación, como es el arte, ¿no? Existe una problemática con respecto a cómo entender el arte contemporáneo, que tiene un cierto nivel de hermetismo que yo creo que debe mantener, y si la palabra tal vez no es hermetismo, sí complejidad. Es decir, yo creo que el arte tiene que complejizar nuestra mirada, hacernos ver que hay muchas cosas más allá de lo que vemos en la actual sociedad del espectáculo. Lo que es cierto es que no tenemos una formación, es decir, la historia de los sistemas educativos en España ha sido absolutamente lamentable y con la última ley digamos que la educación visual se pierde, precisamente en un contexto donde lo visual es lo que nos determina, es decir, donde precisamente ahora es más necesario que nunca aprender a ver las imágenes. La falta de curiosidad en las personas, eso sí que lo echo de menos. Más que si te interesa el arte contemporáneo o no, no sé, entra a ver qué hay aquí, ¿no? Que estás ahí enfrente. Y esa falta de curiosidad me sorprende. Al final, el arte es un lenguaje, ¿no? Entonces es como, pues yo no entiendo alemán si no lo he aprendido nunca. Entonces el problema es que hay una total falta de educación cultural, ya no solo artística, especialmente artística. La formación ha olvidado tanto a las artes
que la gente pues le resulta muy lejana la ópera, le resulta muy lejana una exposición de arte contemporáneo y en general le resulta lejano todo lo que no son bestseller. Entonces es un problema de que al no haber un acercamiento a los lenguajes creativos, pues lógicamente la gente siente que no le están comunicando en su lenguaje porque no saben interpretarlos. Mira, ¿has visto las fotos de la última instalación de Eugenio Ampudia? Ostras, qué guapo, ¿no? El tío lo está petando en Nueva York. Ya ves, un like como una catedral. ¿Y lo que está haciendo Edurne en Berlín? ¡Qué bueno! Oye, me está escribiendo Alba que si vamos al Museo Reina Sofía a ver una exposición. Pereza, ¿no? Pereza máxima. Paso. Me quedo aquí pasando. Total. No se entiende, en algunas ocasiones incluso se menosprecia en el sentido de que como no se entiende, las personas se consideran como me están tomando el pelo, ¿no? Como una banana, ¿no? Pegada a la pared puede valer este precio. El arte contemporáneo es muy amplio, o sea, puedes pensar que todo es arte contemporáneo en la vida que estamos hoy en día. Vas por la calle y puedes mirar un cartel y pensar que es arte contemporáneo, o mirar un trozo de basura que alguien se ha dejado en una esquina y dices, es una escultura, ¿no? O sea, puedes aplicarlo casi a todo en esta vida que vivimos hoy en día. Aquello de que el arte es algo que no sirve para nada y tal sigue pesando mucho. Es una pena porque el arte para lo que sirve sobre todo es para generar opinión. Muchas veces se olvida que el arte es precisamente un acto de comunicación en el que tú quieres mandar un mensaje a un público. Hay gente que utiliza un ensayo, hay gente que hace una columna en una red social y hay gente que explica las mismas cosas a través de un cuadro, de una videocreación, de una escultura o de las mil maneras que hay de manifestar el arte. Yo creo que lo que no entiende la gente es que somos mortales. Es decir, lo que no entienden es que las civilizaciones mueren y pasan, que las generaciones también mueren y que lo que queda de nosotros para la posteridad, lo que trasciende es el arte.